de la directora de la carrera de Ingeniería y Sistemas, la ingeniera Nadia Rodríguez. Invitamos a la doctora Berta Díaz Garay a dirigir unas palabras de apertura y la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Manuela. Muy buenas tardes, estimados alumnos y profesores. Para nosotros es una alegría tenerlos acá, es muy grato y además es un hito marcar este día como el inicio del ciclo de conferencias de la Escuela Universitaria de Ingeniería. En la Escuela Universitaria de Ingeniería estamos integradas tres carreras: la carrera de Arquitectura, la carrera de Ingeniería Industrial y la carrera de Ingeniería de Sistemas. Hemos, con los directores de carrera, con el arquitecto Enrique Bonilla, el ingeniero Nadia Rodríguez y mi persona y el equipo de ingeniería, hemos definido que en adelante, durante este año, vamos a hacer conferencias de la Escuela de Ingeniería alternadas por cada una de las carreras. Así que desde ya los estoy invitando a acompañarnos como el día de hoy, y especialmente el día de hoy iniciando con una conferencia dictada por, en este caso, por Jaime, con una experiencia que nos va a traer del Silicon Valley, es de casa, es egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas, ha estado también en la oficina de emprendimiento. Ya van a darles un poco más de detalle de todo el recorrido que tiene nuestro egresado, y con gusto lo tenemos hoy día en un tema muy sugerente: ¿por qué el software se está comiendo el mundo? Es un tema que creo que a todos nos resulta muy importante e interesante. Yo estaba leyendo un artículo que hablaba de los baby boomers, de los millennials, de los X, y entonces decíamos, ¿de qué manera vamos a lograr que todos nosotros podamos estar en el mismo nivel para poder lograr que las empresas se potencien, que las empresas cada día estén usando el software para potenciarse, para poder desplegarse a nivel mundial, a nivel global? Y encontramos que no solamente es un tema de empresas. Vamos a encontrar que el software está revolucionando la música, el fútbol, ya vi que hay también el software utilizado para estos fines, en historia, en arte, en arqueología, y porque más aún en la carrera de Ingeniería de Sistemas, informática, telecomunicaciones. Realmente ya no podríamos nosotros hablar, decir o avanzar en este mundo si no estuviéramos sustentados por las tecnologías de la información, por la innovación y por todo lo que estamos llamando las redes a nivel mundial. Con estas palabras y con la bienvenida a todos ustedes a este ciclo de conferencias, doy por iniciado e inaugurado este ciclo, y bienvenidos a esta primera conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Berta Díaz. A continuación, presentamos al ingeniero Jaime Sotomayor Barrios, a cargo de la conferencia TI y Negocios, Why the Software is Eating the World. Jaime Sotomayor es ingeniero de sistemas de acá de la Universidad de Lima y emprendedor peruano que radica en Silicon Valley. Es cofundador y CEO de Arcturus BioCloud, startup enfocada en traer la biotecnología a las masas mediante la combinación de robótica, una plataforma de software simple de usar, biología sintética e inteligencia artificial. Se desempeñó como docente en las escuelas universitarias de negocios e ingeniería de la Universidad de Lima. Recientemente se ha graduado en Singularity University, que funciona en el Ames Research Center de la NASA en Silicon Valley. Recibimos al ingeniero Jaime Sotomayor con un fuerte aplauso. ¿Me escuchan? ¿Se escucha el fondo? ¿Levanta la mano atrás? Perfecto. Está más fuerte. Muchas gracias por recibirme el día de hoy. Muchas gracias por la presentación, por la oportunidad. Me es agradable ver caras conocidas, especialmente alumnos que los veo por ahí, que han venido, y los profesores por estar aquí también. No solamente para alumnos, me gusta también el hecho de que vengan profesores a escuchar. Nunca está de más saber un poquito más. Y la charla de hoy quería compartir
ciertos conocimientos que he ido adquiriendo en el tiempo, cierta experiencia que me gustaría transmitir, y especialmente porque veo a gente joven como en el momento que yo estuve acá en la universidad, hay cosas que les podría servir bastante que sepan ahora para un poco les sirvan en el futuro o en este momento mientras que están cursando la carrera o empiezan a trabajar o se aventuran a poner un negocio. Y para eso quiero dividir la presentación en 3 partes. La primera, hablar de cómo el software está comiendo el mundo, hablar luego de lo que son tecnologías exponenciales, porque ahí el software está bastante involucrado, y finalmente contar un poco sobre lo que estoy haciendo ahora para que vean también el uso del software en este aspecto. Arranquemos con por qué el software está comiendo el mundo. Cuando termine esta sección, una pequeña nota para pasar unas preguntas si es necesario y así continuamos, para hacer un poco más entretenido y dinámico. Partamos por quién es el que propone o dice este aspecto, por qué el software está comiendo el mundo. Y arranca por él, Mark Anderson, que él es el fundador de Netscape, Opsware y básicamente el inicio del Internet como lo tenemos hoy, el Internet moderno. Él creó las herramientas que hoy día permiten que tengamos lo que hay hoy día. Y ya una persona veterana de Silicon Valley hoy tiene su fondo de inversión para startups, su venture capital que se llama Andreessen Horowitz, que lo que hace es invertir en emprendimientos tecnológicos de alto impacto, y él le pone mucho énfasis a invertir en emprendimientos que son basados en software, principalmente en software. Si se dan acá cuenta, quizás reconocen alguno de esos logos. Es de todas maneras Twitter, pero los otros son igual de significativos. Y lo que vengo a contarles es básicamente su filosofía, lo que él considera. Y arranquemos un poco con la historia. Hace 6 décadas atrás teníamos las primeras computadoras que ocupaban cuartos enteros y hacían procesamientos recontra básicos y sencillos. Luego empezaron a hacer planillas, entre otras cosas más. Y luego saltamos 2 décadas después, tenemos los microprocesadores. Y hace 2 décadas realmente que podemos decir que tenemos el Internet moderno, el ancho de banda que realmente se necesita para poder hacer transacciones por Internet. Esta evolución la ha ido trayendo el hardware, pero más significativamente el software. Hoy día tenemos más de 2 billones gringos de personas conectadas al Internet, ¿no? Y eso lo que está haciendo es crear un nuevo mercado. Podemos llegar a 2 billones de personas con mucha facilidad. En su momento, y sin irnos muy lejos, en el 2000, una empresa poder montar un servidor web para correr una aplicación web recontra básica podía costar $150,000 al mes, entre servidores, entre las personas que lo operan, entre el internet que es el ancho de banda requerido, el internet dedicado, entre otras cosas más, solamente para una aplicación simple. Hoy, usando los servicios de Amazon, la virtualización que ellos ofrecen, podemos pagar $150 al mes aproximadamente. Esto, gracias obviamente a la barata del hardware, pero principalmente porque las capacidades que el software hoy día permite hacer. Entonces veamos en qué industrias es que el software se ha ido metiendo y desplazando a lo tradicional. Borders era una de las empresas más grandes en Estados Unidos donde vendían libros, y por mucho tiempo dominaron ese negocio, y apareció un tal Jeff Bezos que se le ocurrió montar una empresa donde vendemos libros pero por internet. Lo arrancó en un lugar chico con unos cuantos trabajadores, y cuando ellos más o menos se enteran de lo que estaba pasando, Borders decide: yo también voy a ir a vender online porque considero de que no me quiero quedar atrás. Pero la verdad es que no le pusieron la importancia, no consideraron de que el software iba a ser tan importante como tener una tienda física. Y en el tiempo se dieron cuenta de que no podían competir contra Amazon. Y hoy día Amazon es el vendedor de libros más grande del mundo, haciendo que tiendas como Borders, Barnes & Noble sean más de interesante ir a ver, más divertido ir a tomar un café mientras que lees un libro, y no como la fuente para comprar libros. Pero Amazon, como sabe que ellos entraron a destruir este negocio, saben que ellos tienen que hacer los siguientes y autodestruirse eventualmente, y es por eso que arrancan con los libros electrónicos.
Ya no solamente usar el software para cambiar una industria, sino usar el software para cambiar algo tan antiguo como el libro. Si nos vamos al mundo de los videos, ¿cuántos de acá alguna vez se fijaron en Blockbuster? Ya, sé que predominan por acá. Pero ya no vieron quizá Blockbuster. Pero yo me acuerdo de tener que alquilar la película en cassette, rebobinarla y entregarla para que no me pusieran multa. Pero este modelo funcionó por mucho tiempo. Todo el mundo iba a comprar sus películas en Blockbuster porque ellos eran los innovadores en ese momento. Hasta que apareció Netflix. No Netflix como lo conocemos hoy, sino como DVDs a domicilio. Pagabas tu membresía mensual, pedías por internet, software, usabas 3 películas, te las mandaban a tu casa. Cuando terminabas de verlas, las volvías a poner en el buzón y podías elegir 3 más. Y con ese negocio que destruyeron a Blockbuster, posterior a eso dijeron, ¿por qué tener un medio físico cuando puede ser 100% digital? Y es donde, gracias al internet como está hoy, tenemos el streaming. ¿Cuántos acá usan Netflix? Más que Blockbuster, definitivamente. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo de cómo el software viene a reemplazar industrias. Y las empresas no son tontas, ¿no? Este caso de acá asustó y despertó a todo el mundo. Y es por eso que hoy día las empresas grandes, que son los que tienen los derechos de autor de muchas de las series populares, lo que hacen es, en vez de seguir de la manera tradicional, se asocian con startups, con empresas 100% software, para que ellos sean los medios. Cosa de que ya no te piratean las cosas, sino te suscribes a través de estas plataformas, al estilo como uno se suscribe en Netflix. Yo me puedo suscribir en Hulu y puedo ver las series de Warner, puedo ver las series de HBO, entre otras cosas más. Cambiando el rol de cada quien en la industria, pero causado por el software. Igual en el tema de la música. ¿Cuántos de acá compraban CDs? No es de cassette, para que no sea muy selectivo, ¿no? ¿Cuántos de acá piratean con torrent? Deja hacer eso. La cosa es que hoy día, gracias a pagar 15 soles, 10 soles, podemos tener acceso a todo el contenido en internet gracias a estas plataformas de software. La música ya está haciendo incluso 100% software. Y estamos cambiando este negocio. Steve Jobs, cuando arrancó con iTunes, tenía una industria de la música muy dispersa, muy controlada por grandes marcas. Y él lo que hizo fue muy astuto. En vez de agarrar y poner su tienda virtual y negociar colectivamente con todo el mundo, fue uno por uno a decirle, entra que acá va a estar la revolución, entra que acá va a estar la revolución. Y nadie quería aceptar los precios ridículos de 99 centavos, ¿no? Por una canción, porque ellos tenían un gran negocio vendiendo CDs. Pero bastó que uno de ellos aceptara para que después vean ese golpe que en el bolsillo de las otras empresas, y todo el mundo tuvo que aceptar esa tarifa, y que por mucho tiempo no la pudieron cambiar. Entonces el software le dio esa fuerza a Steve Jobs para poder crear una industria, ¿no? Que ellos eran hardware y terminaron siendo más software. ¿Cuántos de acá conocen Rovio y Zynga? ¿Cuántos conocen Farmville? Farmville, ¿no? Hoy era muy moderno. No sé cuál juegan ahora. Angry Birds. No juegan ustedes. Qué desilusión. Bueno, o no quieren que los regañen. Jueguen. Las empresas como Nintendo y todos ellos que son productores de hardware y también de software han sido los que predominaron por mucho tiempo, ¿no? Desde Atari hasta Nintendo, Sony han sido los que han producido hardware. Y de repente llegaron 2 empresas que no producen hardware, que solamente producen contenido digital, y han podido hacerle la competencia, realmente quitarle participación en el mercado a empresas tan grandes como Sony, Nintendo y Microsoft. Y es increíble. Las películas, ya estamos viendo de que cada vez hay más proporción de películas hechas totalmente digital, que son las taquilleras, que hacen canciones pegajosas, ¿no? Y Pixar, que fue también una empresa creada por Steve Jobs, termina siendo adquirida por Disney, que es una empresa que hoy día es de entretenimiento, no solamente de parque de diversiones, sino de contenido, porque sabe que ahí está la revolución en el software, la tecnología. Disney adquiere también
todo el imperio de películas de George Lucas, porque ahí también está la empresa que hace animación y audio. ¿Y qué es eso? Software. Entonces estamos dándonos cuenta que ahí está un gran negocio. Uno de los casos más interesantes y que quizás ustedes han escuchado siempre es la muerte de la cámara tradicional por la cámara digital. Cómo el software ha podido reemplazar en ese sentido. Pero más interesante que eso es lo que han hecho emprendedores con la abundancia ahora de fotos. Porque cuando yo tenía este rollo, tenía que dosificar bastante la cantidad de fotos que iba a tomar. No podía pasarme tomándole fotos a todos. No podíamos tomar selfies. Entonces, con la cámara digital ahora hay una abundancia de fotos. Y Flickr, Picasa y otros lo que hacen es crear un software para poder administrar eso, ¿no? Entonces, un negocio de software a veces abre el mercado para otro. Industrias como la aérea, ¿no? American Airlines no hace mucho se declaró en bancarrota. Una empresa con muchos años, con una gran infraestructura, decide aplicar y decir que no tiene plata para pagar deudas. Empresas como Priceline no tienen ni una sola infraestructura, no cuentan con ningún avión, es simplemente una página web para encontrar los mejores precios, tiene mejores retornos sobre su inversión que cualquier aerolínea que existe hoy día en el mundo. O sea, si tuviera que invertir, no invertiría en una aerolínea, sino invertiría en el buscador de pasajes. Y eso es lo fascinante. En el tema de comprar por internet, ¿no? Ya habíamos hablado de Amazon, pero Groupon y Google también han ayudado a que Google ayude a encontrar cuáles son las mejores tiendas virtuales, Groupon a encontrar los mejores descuentos, y él a encontrar cuáles son los mejores lugares físicos para ir a comprar o a ir a comer. Aquí en Perú todavía Yelp no es tan importante, no ha llegado tan fuerte, pero en San Francisco, por ejemplo, si yo tengo un mal review en Yelp, la gente deja de ir y se empieza a pasar la voz. Y cuidan mucho estar entre los top 10 dentro de una categoría. Mejor restaurante chino, mejor restaurante italiano, entre otras cosas más. Importa bastante lo que dicen en Yelp. Entonces ahora dependen mucho de estas tecnologías. Al igual que ustedes, dentro de poco, cuando estén buscando trabajo, si bien tienen la bolsa de trabajo de la universidad y otros, LinkedIn es casi ya el must go. Tengo que tener mi perfil de LinkedIn actualizado porque este es mi currículum. Ya no entrego mi currículum en físico si no tengo que usar una plataforma de este estilo, porque aquí es donde están buscando. Y las agencias que buscan reclutar gente utilizan esto. Y no solamente están entrando software para reemplazar industrias, sino software para mejorar lo que ya existía. Y una de las que yo veo con mucha ilusión es en el tema de los automóviles. O sea, el software siempre ha estado ahí, ustedes no se han dado cuenta, pero el carro tiene su computadora y controla las revoluciones, hace más eficiente el consumo de la gasolina. También el tema de la seguridad del auto, el entretenimiento a bordo, la radio, entre otras cosas más. Pero ahora ya hay más comunicación entre vehículos, satélite, posicionamiento, y mejor aún, no sé si se llega a diferenciar la imagen, pero este auto es un Tesla. ¿Cuántos de acá saben que es un auto Tesla? Ya, hay un grupo interesante. Tesla es una marca de auto eléctrico, y que apuntaron no a hacer el carrito de golf más grande, sino a hacer un auto deportivo utilizando motores eléctricos. Algo que cualquiera diría, pues, que sonso. Pero esta tecnología ahora, si van y tienen su oportunidad de ir a California, de ir a San Francisco, están en todos lados ahora. Y es un carro, no es muy barato, pero es bastante económico al mismo tiempo, no contamina. Y todo el tablero en íntegro es una pantalla. Y eso lo pueden reorganizar, se puede reprogramar, y cada vez que hay una actualización de software del auto, se actualiza automáticamente. O sea, yo mi carro, mi Ford acá, tengo una radio que ya no reconoce mi iPhone, porque es el iPhone 5C. O sea, ni que fuera el último, pero ya no lo reconoce. Si voy a la misma Ford, no saben cómo actualizarlo. Esto se hubiera hecho de una noche para otra. Y eso es a donde estamos viendo, que las cosas están todas conectadas a internet y nunca van a estar desactualizadas.
Y yendo un poco más profundo a esta revolución de los autos y el software, este de acá, mientras que estaba estudiando en NASA, porque quedaba al costado de las oficinas de Google, este era el que manejaba al costado mío casi todos los días. Estaba manejando, de repente veías al costado a alguien en el asiento del pasajero y nadie manejando. Y es el carro autónomo de Google, que es 100% controlado por software, no hay ninguna intervención humana. Simplemente son algoritmos donde saca la información de los 1000 sensores que lleva puesto y maneja mejor que cualquiera de nosotros acá combinado. Hasta ahorita no tiene ni un solo accidente en la vía pública y tiene permiso de utilización para salir y dar vuelta en todo California. Esto de acá es el futuro, el hecho de que ya no vamos a tener que manejar. Tiene dos ventajas: cuando salgan ahora y después de la iglesia ya no tienen que preocuparse de manejar, y dos, los accidentes se eliminan al 0%, se eliminan por completo, porque ya hemos eliminado las probabilidades de accidentes. Llevándolo un paso más allá, Google lo que está haciendo es llevarlo y hacer una versión más compacta, porque no hace sentido tener mucho espacio. Incluso ni siquiera tiene timón. Te subes, le dices llévame y te lleva. Les recomiendo que busquen un video de Google que muestran este auto, y es un señor invidente que gracias a este auto ahora puede transportarse solo. Viendo en otras industrias cómo el software ha ido ayudando, vemos Walmart, que es la cadena más grande de supermercados en el mundo. Todavía no ha entrado a Perú, sé que estuvo súper cerca de hacerlo, Cencosud le ganó un poco. Y ellos, si no fuera por el sistema software que soporta a sus operaciones logísticas, no podría hacer la eficiencia o tener la eficiencia que ellos requieren, ¿no? Empresas como FedEx también aprovechan esto. Gracias a eso pueden optimizar las rutas, ofrecer deliveries más inmediatos, ¿no? Amazon hoy día y Google están ofreciendo servicios de compra donde te traigo las cosas el mismo día, y eso es gracias a la eficiencia del software. Y ese garabato que ven a la derecha no es nada más y nada menos que la complejidad que hay para optimizar rutas aéreas. Entonces hoy el software, con los recursos de hardware que tenemos hoy, podemos hacer bastante optimización, pero todavía hay mucho más por mejorar. Saltando a otras industrias que uno no pensaría que hay software, es en el tema de la agricultura. ¿Cómo mejoramos el proceso de agricultura para evitar tener que usar pesticidas o tener que buscar otros medios? Hoy hay empresas que utilizan drones, como los que están acá, que ustedes ya deben estar más familiarizados, seguramente deben haber visto drones. He visto incluso que en la universidad una vez filmaron con drones. Y luego satélites. Y lo que hacen es capturar imágenes en tiempo real y usar software para poder identificar dónde hay sequía, dónde no estamos regando suficiente, dónde puede haber una peste, y entre otras cosas, para hacer y optimizar. Entonces, ese tipo de negocio es quizás uno de los más desconocidos pero impactantes. Hay un peruano que también está en Silicon Valley ya desde hace muchísimos años, y su negocio arrancó haciendo esto. Compró un tractor, le montó una cámara digital atrás, paseaba el tractor tomando fotos, luego lo subió a su computadora y hacía una identificación con un algoritmo de dónde había plagas para echar solamente pesticida en esa planta, evitando malograr o contaminar esto. Y ya lo ha llevado a un nivel mucho más refinado, donde tiene un algoritmo y un software mucho más especializado. No nos enteramos de esos peruanos, pero están ahí, están haciendo cosas. En el mercado de valores, arrancando con hacer las transacciones en papel, a poder llevarlas a sistemas electrónicos, y que el sistema electrónico después se pueden conectar con software a través de protocolos especiales, al punto donde desde mi celular puedo empezar a comprar y vender acciones en tiempo real. Impensable hace muchos años atrás. Startups que también están metidos en esto, como Square y PayPal, que su intención era crear una nueva moneda, lo que logró fue digitalizar el dólar básicamente, y Square darle la posibilidad a todo el mundo de poder ser un punto de pago. Es básicamente que tu celular se convierte en un POS. Y hoy día ese es, digamos, el look que tiene. Yo puedo vender frutas en la esquina
y tenía mi aparatito para poder cobrar con tarjeta de crédito. A ese nivel se ha podido llegar. Y otros lugares donde yo encuentro bastante, y espero todavía mucho más que se incursione, es el tema de salud y educación, porque es importante. Esta de acá no se llega a leer lo que dice es Scalo, pero está inspirado en Star Trek, en los sensores, en las máquinas que tenían para detectar si tenías una enfermedad. Eso lo he podido probar en su fase beta, ahí en NASA. Te lo colocas en la frente y te dan temperatura y el resto de los estados vitales, como el nivel de tu sangre, entre otras cosas más, solamente con colocarlo en la frente. Lo que el sensor capta, el software se encarga de entenderlo. Y ahí está la magia, en el lado del software. Los sensores están ahí. Los sensores tú los puedes comprar en cualquier tienda y cuestan entre $1 a $3. ¿Qué haces con el software? ¿Qué haces usando el software para sacar la información de esos sensores? Y en el tema de educación, hay mucho contenido que ya está en línea, que está dándole educación complementaria. O sea, cómo estudiar en el colegio, en la universidad, y además cómo aumentarlo con otro tipo de conocimiento que quizás no puedo tener porque vivo en un lugar remoto, o la universidad en que la dictan queda muy lejos para mí, entre otras cosas más. En el tema de seguridad, se ha invertido mucho en desarrollar software para poder controlar autónomamente vehículos aéreos para hacer espionaje, por ejemplo, o para ir y usarlos en guerra. No soy muy orgulloso de esta última utilización, pero si quisiera, esa nave está más equipada para poder ir y combatir a un terrorista autónomamente mejor que un ser humano, al punto que es tan peligroso que no hay la ley no permite que el robot autónomamente vaya y ataque. Tiene que siempre haber una intervención humana que apriete el botón. Y no sé cuántos acá han visto la película de Interview, ¿no? Bueno, ¿no? Pero eso no es tan importante. Lo importante es que esta película se burlaban del presidente, ¿no?, de Norcorea, y fue Sony el que lanzó la película, y por lanzar la película, o por el intento de lanzar la película, fue hackeado por por los hackers. El motivo de esto es que le causó una vulnerabilidad a Sony, que le debe costar un montón de dinero, y es una falla netamente de software. Entonces hay todo un campo ahí en el tema de seguridad por mejorar. Esas mismas empresas que están haciendo software también tienen que tener cuidado de que ellas mismas no son vulnerables, que al contrario, son vulnerables a otras empresas de software, que la empresa de software también ataca a otras empresas de software, como por ejemplo Sun Microsystems, que termina siendo adquirida y que perdió un poco su innovación ante competidores. Y empresas como Google reconocen esos peligros, y para eso forman iniciativas como Google X, que lo que hacen es invertir y darle autonomía a emprendimientos de alto impacto que pueden traer cosas revolucionarias, como por ejemplo el Project ARA, que es de crear un teléfono modular que lo acomoda cambiando los componentes, que incluso compite con el Nexus, pero a ellos no les importa, con tal de ellos siempre estar en la vanguardia. ¿En qué otro lugar podríamos encontrar el software? Y vamos a ver que donde busquemos, hoy día ya hay. Aquí usamos, no hace mucho ya, la revolución de los taxis pedidos del celular, pero en Estados Unidos vienen compitiendo por años y es una lucha bastante compleja. Servicio de limpieza a domicilio, servicio de delivery, de cualquier restaurante va y te traen la comida, y el que más reciente, que realmente se usa bastante, es el de Google, de poder comprar lo que sea por internet y lo traen en 4 horas, 5 horas a tu casa, no tengo que ni salir. El software no solamente cambia industria, sino permite acelerar el desarrollo. Quirky nace como una idea de, yo tengo una idea de un producto que quiero crear, pero no tengo el conocimiento de logística, de manufactura, de invención, pero tengo una idea. Y lo que se dio cuenta es que había más personas que querían inventar cosas, como que se me ocurrió el último gadget para mi iPhone, pero no sé cómo mejorarlo, no sé cómo distribuirlo, cómo venderlo. Lo que hace es conectar
gente innovadora, con gente científica, para que saquen una solución en un corto plazo de tiempo, y Quickie se encarga de mandar a que se manufacture y que se venda. Se encargan de todo ese proceso y se quedan con una comisión. Entonces ellos están potenciando a que gente cree. Entonces, en este caso el software está ayudando a acelerar, a ayudar. Igual que la revolución de las impresoras 3D, si bien el hardware es la parte que menos importa, esta máquina la puedes comprar por $500, $600, eso no es gran cosa. Es más, no hay negocio en el hardware, sino es que en el software que corre eso es la parte importante, la que te permite hacer los diseños. Porque ahora estamos haciendo impresiones ya en tejido humano, tejido de células, en células animales, células vegetales, creando órganos desde cero. Y esto realmente es potenciado por el movimiento del open source. La gente está compartiendo el desarrollo del software y eso ayuda a que no hay que partir de cero para desarrollar algo nuevo, que podemos partir con lo que otra persona ha usado. Y eso lo usamos nosotros. Muchos de los protocolos y software que utilizamos están basados en lo que otros han ido trabajando. Y un poco como para finalizar esta parte, quería también transmitir cuáles son los retos que hay en esta industria del software. Y es que las empresas no encuentran profesionales que están preparados y que tengan los conocimientos y las habilidades necesarias para esos tipos de puestos que se requieren. Y es algo que tienen que tomar y aprovechar. O sea, no basta con la educación que ustedes pueden recibir, sino el de querer explorar más, el de querer aprender más, el de especializarte en una rama. Ya depende de cada quien, pero falta ese tipo de personas. Ingenieros hay un montón, buenos, pocos. Y el segundo reto que tienen las empresas es el de poder retener a estas personas, ¿no? Que son escasos, son casi hoy día como si se fueran superestrellas, porque saben de que si es que se lo despiden de una empresa o no le gusta, se renuncia y se va a otra. Entonces son empresas como SAP o Google, Amazon, que lo que hacen es crear una cultura de trabajo tan fuerte que no te provoca irte. Y los trabajos, porque no tengo la data de acá de Perú, pero la que conozco de Estados Unidos, los dos más buscados son ingeniero de software y administrador de base de datos. Porque todo lo que he mencionado ahorita es saber desarrollar software y saber cómo almacenar y utilizar toda esa data que se genera, porque es abundante cantidad de data lo que se está generando hoy en día. Entonces esas dos son las principales. Las demás igual tienen una buena oportunidad, pero las dos primeras son por encima de todo. Y para cerrar, no todos estos negocios que he mencionado han sido exitosos porque tienen software. Software es solamente un componente, hay muchas cosas atrás, pero ese era el core. Amazon no hubiera podido ser lo que es si que no hubiera tenido software. Microsoft no sería lo que es hoy día si no fuera por el software. Pero también ha habido la creatividad de las personas que han participado, el equipo de ingenieros que tienen, entre otras cosas más. Entonces, me gustaría, si tienen alguna pregunta antes de continuar y hablar un poco más de otras cosas sobre estos temas que he mencionado. Pregunten sin vergüenza, por favor. O un comentario. O si ya conocían muchas de estas cosas. También me metieron profesores que hablan. Y después de presión. Ya saben cómo se sienten, los profesores están viendo cómo se siente cuando uno da clase y le preguntan a alumnos, ¿preguntas? No, he entendido todo. ¿Puedo hacer la prueba? Sí. La pregunta es si el proyecto del carro de Google autónomo si está pensado para países en desarrollo o solamente para los países ya desarrollados, ¿cierto? Entonces, original, o sea, el propósito de ellos es que esto sea global, que en todo lado del mundo ya no haya necesidad de tener esto, pero como uno tiene que ir por los lugares que son más fáciles de ingresar, estados como el de California son los más fáciles de que te den autorización de que vehículos sin conductor puedan manejar.
y ese sea el punto de partida y que se vaya extendiendo. Igual que todas las tecnologías tarde o temprano llegan a todos lados, este lugar es como que el ideal para iniciar cosas que puedan ser un poco más alocadas. Y igual como ellos tienen este proyecto del carro autónomo, tienen otros como de robótica que tarde o temprano también van a llegar a los lugares más necesitados. Se pregunta si hay proyectos acá en Perú que también se estén haciendo conocidos de estilo. Si bien mi presentación ha sido bien sesgada de Estados Unidos porque he usado muchos de los ejemplos que Mark Anderson utiliza cuando él habla, no soy tan familiarizado con lo que se puede estar haciendo acá. Siento que si bien puede haber talento o oportunidades, es más atractivo tratar de salir y hacerlo afuera porque hay más oportunidades que acá. El mercado peruano es chico y me parece hay cosas que quizás son más fáciles de hacer acá que en otros países, pero pensar en hacer un auto autónomo acá es un poco descabellado. Requiere científicos que se hayan especializado en esto, y lugares como el Silicon Valley o Tel Aviv son polos que atraen talento, atraen dinero. Entonces son esas características que permiten. Más bien Perú tendría que enfocarse en qué es mejor. Y si estamos ahorita con un boom de gastronomía, hay que decir, oye, ¿dónde puedo yo meterle software a este mundo? Y si acá, por ejemplo, el tema de los restaurantes es algo fuerte, si podemos optimizar algo en esta industria, ¿por qué no? Gracias. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Jaime, una consulta. ¿Cómo son vistos los negocios? O sea, que no tienen, o sea, que obviamente tienen un alto grado de innovación, pero que siguen usando tecnologías comunes. Como por ejemplo, o sea, ahora los aviones estos que vuelan, los androides, los drones. Sí. O sea, ya no es algo fuera de lo común. Si no se crea algo nuevo de cero, por ejemplo, lo que tú haces, o sea, considero de que es a ver, creo que interrumpirte porque sé a dónde vas. Entonces, Peter Thiel, que es uno de los fundadores de PayPal y hoy día uno de los más grandes inversionistas en startups en Silicon Valley, tiene un libro que se llama From Zero to One, que lo que básicamente habla de cómo las empresas que realmente crean valor son las que arrancan en cero, las que no había nada y lo llevan al primer escalón, como Facebook, como Google, como Amazon. Y después aparecen todos estos copycats, entonces que simplemente replican cosas que ya están y lo llevan de uno para más. Y él lo que ve es que no tiene que ser una tecnología, digamos, de vanguardia para que sea algo innovador, es simplemente cómo lo utilizas, dónde y para quién. Entonces el celular, el iPhone sigue teniendo GPS, sigue, digamos, conectados a internet, y eso no ha cambiado, pero aparecen aplicaciones como Uber que se les ocurre que pueden conectar gente, y como eso van a aparecer otros más. Entonces la tecnología, incluso cotidianas o comunes, llega a un punto, y eso lo vamos a ver más adelante, que ya a un precio tan barato que recién se vuelven fáciles de utilizar o aceptables en el mercado. Ya, okay. Entonces, de todas maneras, un negocio que combina, integra cosas que ya existen y lo plantean como un modelo de negocio exitoso, o sea, son la voz, o sea, tanto en Silicon Valley como en todo el mundo. Dependiendo de dónde lo hagas, va a depender, pero ahí está la intuición un poco del fundador. Gracias. Hola, una consulta. ¿Existirá alguna iniciativa o alguna empresa que brinde apoyo de software para la pequeña y mediana empresa
como alguna bodega o alguna distribuidora o un restaurante como mencionaste? Software como más que nada apoyo logístico, ¿no? Claro. Es lo que más control se tiene que tener en los negocios. Honestamente no estoy muy al tanto de qué empresas están ofreciendo servicios por acá. Si te vas a un mismo restaurante puedes ver, preguntar oye, con quién trabajan, porque he visto Inforedes es uno. Sé de otros startups, de amigos que están metidos en no solo en la industria del restaurante que también quieren hacer cosas parecidas, pero no te podría ser sincero con qué empresas hay acá que están metidos en eso. Es cosa de investigar, preguntar. A ver, la última pregunta. Y continuamos y si podemos. Peter Thiel mencionó en su libro, o en una entrevista, no me acuerdo bien, que para ser un emprendedor exitoso que no está a toda, tenías que estudiar tu competencia y no tienes que apuntar a no tener absolutamente nada de competencia. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy. Es depende cómo lo digas públicamente. Tenías que encontrar un nicho de mercado. Es lo que habla son de los monopolios que se forman naturalmente, o sea, no los que son creados con mala fe a través de leyes y cosas por el estilo, sino lo que uno logra monopolizar. Y él habla de Google como un monopolio que logró convertir el tema de búsqueda solamente en Google. Nadie piensa, voy a entrar a Bing o voy a entrar a, no sé si a través de todavía funciona. Todo el mundo piensa en Google. Igual que comprar por internet, uno piensa que voy a Amazon. A la hora de crear estos monopolios, es que realmente se vuelve mucho más rentable tu negocio. Y al contrario, el que apunta a voy a entrar a competir es el que realmente está apuntando a no quiero ganar plata. Si hoy día se me ocurre abrir una bodega, estoy entrando a competir, porque no estoy llevando de 1 a 0, estoy simplemente replicando un modelo que ya existe y entrar a pelear por los márgenes. Mientras que el que arranca de 0 a 1 está entrando a un mercado que no existe o desplazando por completo a otro y creándose a sí mismo un monopolio. Y ahí es donde empiezas a ganar plata, ahí es donde puedes utilizar ese dinero para innovar. Y eso es lo que hace Google, tratar de generar estos monopolios, pero claro, anda, pregúntale a Larry Page o a Sergey Brin si que su empresa es un monopolio y te van a decir que no, porque le cae el Estado encima. A ver, quiero ahora compartirles otro tema que está relacionado y es un poco para darles un poco de lo que he aprendido últimamente, especialmente ahora que estuve estudiando en Singularity, y es lo que son las tecnologías exponenciales, porque es un concepto que no lo veíamos, o sea, nunca lo había fraseado de esa manera. Siempre había pensado en que la tecnología era software, era hardware, era redes, o nada de tecnología de información. Cuando en verdad yo lo puedo ahora pensar en dos maneras: tecnologías que no escalan o tecnologías que son exponenciales. ¿Cuántos de aquí conocen quién es Moore? El de la ley de Moore, ¿no? ¿Quién era? Fue el fundador de Intel, uno de los fundadores de Intel. Y lo curioso es que él, cuando vio que cada cierta cantidad de tiempo el precio de los microprocesadores se dividía en 2 y a la misma vez duplicaba su capacidad por la misma cantidad de plata que lo que habíamos puesto, empezó a haber una tendencia y se dio cuenta que el crecimiento era exponencial. Entonces, hoy día tenemos los microprocesadores, pero antes eran los transistores, los tubos al vacío, los relays, entre otros mecanismos que existían antes. Y por los mismos $1000 que yo podía gastar para obtener una cierta cantidad de memoria o procesamiento de computación en el año 1900, hoy ha ido avanzando, o ha ido, mejor dicho, creciendo a un ritmo exponencial, no lineal, sino exponencial, cosa que de acá a un año la velocidad de procesamiento que va a ser no va a ser la misma que fue el año pasado, sino va a ir mucho más rápido y cada vez se acelera más. Y va a aparecer una tecnología después que la del microprocesador que va a permitir continuar esta tendencia, porque si hay límites con cada tecnología, si no, no hubieran muerto estas.
¿no? La que viene después puede ser la computadora cuántica, que funciona con la física cuántica, como podría ser otra tecnología. Basándonos en esto, en las tecnologías exponenciales, yo lo puedo llevar esto a diferentes campos. Y para dar un ejemplo práctico de estas tecnologías, acá todos se acuerdan de quién era Kodak o no. Ya, perfecto. Kodak en el 96, en su momento pico, tenía valorizado 28 billones de dólares y tenía más de 140.000 trabajadores. El Kodak ya no es el Kodak de ahora, no sé si seguirá o no, si ya está muerto al 100%, pero Instagram, una empresa que fue comprada por Facebook en el 2012, fue adquirida por $1 billón, teniendo solamente 13 personas. Y la gran diferencia entre una y la otra era la tecnología. Para llegar a esto, con la tecnología que ellos tenían, requerían esta cantidad de personas, un montón de infraestructura. Para poder llegar a ese nivel de valorización, con la tecnología que utilizaron en ese momento le permitía hacer esto. Y acá es algo curioso que me gusta siempre compartir es, ¿saben quién fue el que creó la cámara digital? ¿De dónde proviene la primera cámara digital? Ya leí el mismo Kodak. Acá Steve un día se acerca a los directores de la empresa y le dice: he diseñado la cámara digital. Y le dicen: ¿pero qué es eso? Una mochila. No, es una cámara digital, cuesta como $250.000, toma fotos digitales, se mueve procesar, pero le va. Y dijo: perdón, sí, pero eso no lo podemos tener, es muy grande, nadie va a pagar esa cantidad de plata, es absurdo. Y hoy día vamos a Kodak. No está, por no apostar en esto. Porque lo que le faltaba es ese paradigma, esa manera de pensar de que la tecnología es exponencial. Hoy día puede ser grande, caro, pesado, lento. El día de mañana, esos mismos componentes que hacen esta cámara son mucho más baratos, mucho más económicos. Y mira, esto no ha pasado más de 10 años desde eso. Un poquito más. Y le doy un ejemplo que es relacionado, pero no es de TI, para que vean que no solamente TI es exponencial. Teníamos en los 1800 las empresas que eran de acero, empresas grandes, y producían acero tanto de alta calidad como de baja calidad. Y empresas chiquitas dijeron: yo también quiero entrar a competir. Y estas empresas lo que hicieron fue, como no podían pagar por la tecnología cara de hacer esta calidad, fueron por lo más bajo, por hacer las cosas más sencillas, con tecnología bien barata. Pero con el tiempo esa tecnología la fueron perfeccionando a un costo sumamente bajo, que terminaron compitiendo contra las grandes y desplazándolas en el mercado. Y es que a veces no nos damos cuenta de que existen lo que son disrupciones, tecnologías que al inicio nadie las ve, como por ejemplo la computadora o los carros eléctricos, pero que en determinado momento cumplen las necesidades básicas y mínimas y se vuelven de uso cotidiano. Mientras que las empresas se dedican a mejorar su producto continuamente, hay empresas que aparecen de la nada y se las comen enteras. Entonces, las empresas que son expertas en crear mejoras continuas. Ustedes cuando vayan a entrar a trabajar en una empresa se van a dar cuenta de que hay esa resistencia a traer cosas muy radicales. Y es normal, porque también hay que cuidar el bienestar de la empresa, ¿no? Podemos cometer algún tipo de error. Pero hay cosas que a veces las empresas no se dan cuenta de que hoy quizás no es rentable, pero en un futuro cercano lo es. Y es por eso que las cosas que Google hoy día está desarrollando no las puede vender porque nadie se las compra. Porque sabe que tarde o temprano sí van a ser bastante atractivas. El Google Glass que ustedes pueden haber visto, Microsoft ha sacado uno parecido y hay otros que están haciendo lo mismo, que si bien yo no los usaría todo el día sobre la cara porque es pesado y feo, es solamente el primer paso a realidad aumentada o realidad virtual. Y empresas como Apple se han dado cuenta de eso desde sus inicios. Hay un pequeño caso para compartir. Steve Jobs va y le dice a Xerox tenía una división de investigación en Silicon Valley y era una división que se encargaba exclusivamente a investigar, y lo que le dice es: dame acceso a toda esta investigación que tú estás haciendo
y yo te permito que compres acciones en mi empresa. Y Xerox le parece interesante y le da acceso a Steve Jobs. Y dos de las cosas más importantes que saca ahí es el bitmapping, que permitió que hoy día tengamos las pantallas y la interfaz gráfica, y luego el mouse, porque encontró que había alguien que había desarrollado una caja que permitía con el movimiento mover el cursor en la pantalla, y le pareció algo sumamente innovador, pero no tal y cual como está. Entonces va y le dice a los de Ailio: quiero que me construyas un mouse, pero quiero que cueste $15, en vez de los $100 que costaba, $100.000 que costaba hacerlo. Entonces, ese tipo de disrupciones son las que cambian, y el software justamente nos permite hacer eso, que prototipar a un bajo costo este tipo de innovaciones, que con el hardware es mucho más complicado. O sea, si el día de mañana yo quiero hacer un nuevo horno para una fábrica de cemento, no lo puedo hacer de una manera ágil como hacemos en software, mientras que el software sí te permite hacerlo. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas en esta parte, antes de contar un poco más de experiencia sobre este tipo de tecnología. ¿Sí? Ok, entonces la pregunta es, hay una serie de lenguajes que hoy día existen, y cuáles son los que más se utilizan, cuáles son más propensos a usar en estos, ¿sí? La cantidad de lenguajes como dicen, son bastantes. Muchos de los desarrollos hoy para hacer software web se han enfocado más en lenguajes tipo Python, tipo Ruby, que han tenido mucha acogida por la simplicidad de arrancar a usarlo. PHP también ha tenido su buen momento, y empiezan a aparecer ya no solamente estos lenguajes, sino empiezan a aparecer como unos lenguajes intermedios que son incluso una abstracción mucho más sencilla, como por ejemplo Liquid. Empresas empresas como Shopify, que te permiten hacer tiendas online. En vez de que tú te vuelvas diestro en un lenguaje entero, lo que te dicen es: hay un lenguaje que es mucho más amigable, que es para programar la página, tu tienda virtual, y es Liquid. Y son un tipo de etiquetas tipo HTML que lo hace más sencillo para alguien que no es experto en programación o que no tiene mucho conocimiento de programación. Entonces, para todas las cosas que están haciendo, hay los lenguajes que son para backend, para frontend, para hacer base de datos, para todo. Es simplemente no tanto volverte el experto en un software, en un lenguaje en particular, sino entender cuál es el más adecuado para cada tipo de desarrollo que se quiere hacer. Hay gente que puede haber arrancado aprendiendo C, y hoy día por necesidad aprendió Python, y hoy día es un experto en Python, y el día de mañana aparecerá de alguna otra manera y tendrá que aprender. Hay que seguir aprendiendo. Paso a contar un poco quizás mi experiencia, para que vean cómo esto está relacionado con software. ¿Están cansados? ¿No? ¿Break? Les cuento un poco sobre Arcturus BioCloud, que es la empresa que inicié cuando estuve estudiando en Singularity University, ahí en NASA, donde conocí a mis socios, y que me permitió iniciarme en un camino que nunca había pensado, que es la biotecnología. Pero para contarles un poco más sobre eso, quiero arrancar primero contarles qué es lo que hago, qué es lo que me apasiona. Y es que ahora yo trabajo con bacterias. Eso es, bacterias. Pero las bacterias he encontrado que no son estas cosas que nos fastidian, que hay que estar lavándose las manos, o que cuando nos cortamos hay que limpiarnos. Las bacterias tienen un uso que no nos habíamos dado cuenta, o que simplemente los pasamos desapercibidos. Todos los fines de semana ustedes están consumiendo cosas que las bacterias han trabajado, ¿no? Han fermentado. El queso, la cerveza, el vino y otras cosas más. Y son, fuera de todo, pequeños robots que trabajan para nosotros.
que son usados por el ser humano con mucha antigüedad, de los egipcios, los romanos, pero que simplemente nosotros no se habían percatado de quién eran estos organismos realmente. Y el día de hoy sí nos hemos dado cuenta del potencial que tiene, y ahora es como le podamos sacar más jugo. Hoy día hemos desarrollado bacterias que sacan el oro de las placas de circuito. Hemos desarrollado bacterias que producen energía. Hemos desarrollado bacterias que reciclan materia orgánica y la convierten en plástico para poder ser reutilizado en impresoras 3D. Y lo más fascinante de todo esto es que no ha sido desarrollado en un laboratorio en Stanford ni los researchers más grandes del mundo, sino ha sido por gente de la edad de ustedes. Gente que está todavía en el colegio o en la universidad, que lo que hacen es participar una vez al año de una competencia que se llama el iGEM, que es el International Genetically Engineered Machine. Máquinas que son genéticamente diseñadas por ingenieros, que lo que hacen es aplicar el mismo concepto de software, pero en bacterias. Entonces estamos hablando de que no estamos utilizando máquinas que son hechas de silicio, estamos usando máquinas que están hechas de organismos vivos. ¿Y por qué? ¿Cómo sucede todo esto? Si partimos, miramos en los años 70, tenemos a estos dos nerds que se les ocurrieron hacer cosas innovadoras y se dieron cuenta que las máquinas, el hardware, podía hacer mucho más con la ayuda del software. Luego aparecieron, el hardware se volvió más barato y el software permite hacer cosas como la impresión 3D. Y hoy día hemos entrado a un lugar donde no nos imaginábamos, que es el ADN y lo que es la biología sintética. Es decir, ya no utilizar el ADN de un animal, de otro, sino yo creo mi propia secuencia de ADN para construir o modificar el comportamiento de algo en la naturaleza. Estamos aprendiendo a cómo, sin entrar a temas religiosos, vamos a poder hacer Dios, pero con mucho cuidado. Y lo que vimos en nuestra empresa es que hay mucho potencial, hay gente que está haciendo cosas muy interesantes. Están diseñando sensores, ¿no? Como bacterias que brillan en la oscuridad, que te permiten identificar si cae un componente contaminado en agua o en el ambiente, y brillan si es que se da esa situación, que pueden curar algún tipo de enfermedad. Uno de mis amigos allá en Singularity ha diseñado una planta que brilla en la oscuridad, que es solamente un primer paso para que la gente le pierda un poco el miedo de la modificación genética, y entonces te va a parecer bien cool tener tu planta en tu casa que brilla en la oscuridad. El día de mañana la modifican para que produzca más oxígeno, para que tenga olores, ¿por qué no? La competencia que ya mencioné. Y finalmente circuitos lógicos, es decir, usar la bacteria para hacer computación. Y hay gente que está haciendo eso, bioinformática. Usar las células que se dividen rápidamente para hacer operaciones computacionales. El tema es que todo eso está bien disperso, y lo que buscamos nosotros es cómo le brindamos a los innovadores estas herramientas. Y es ahí donde sale nuestra empresa, que lo que hace es crear vida usando en la nube, usando inteligencia artificial y robótica. Y les explico cómo. Este es mi laboratorio, una de las máquinas de mi laboratorio. Y lo que hacemos es usar robots para poder operar y hacer todo el trabajo igual como se hace en un laboratorio, pero lo hacemos totalmente automatizado. Esto conectado a nuestra plataforma en la nube, que tiene un cerebro, una inteligencia artificial, que lo que está haciendo es entender lo que el usuario le está pidiendo y a la misma vez pensar cuál es el mejor protocolo para ejecutar determinado proyecto, y después analizar el resultado. De personas como ustedes pudieran ingresar a la plataforma pronto y decir, quiero una bacteria que viene en la oscuridad verde, tómale foto cada 4 horas, envíala a mi correo, y cuando esté lista me lo manda físicamente a mi casa, y te llega a tu casa tu bacteria que viene en la oscuridad. ¿Creada por quién? Por ti. Y esto es el inicio de un primer paso de tratar de hacer que esta tecnología sea más accesible al mercado, a todos, y no una cosa nicho exclusivo
para los que están metidos en investigación, para los que tienen grandes laboratorios. Un poco para que entiendan y no parezca algo sacado de ciencia ficción, les explico rápidamente para que vean que no hay mucha ciencia detrás de esto. Es algo relativamente sencillo, pero no muy conocido. Y es cómo funciona la modificación genética, para que no se asusten. Una bacteria, una célula de la bacteria, igual que los seres humanos tienen células, la gran diferencia es que tienen una complejidad mucho menor. Y lo que tienen es su ADN y luego unos aros que se llaman plasmidos. Y estos aros de plasmidos también son el mismo material de ADN, ¿no? El ADN está compuesto de 4 aminoácidos. Y entonces, al igual que nosotros en el software hacemos unos y ceros, en la bacteria su ADN, como en el nuestro, está codificado en A, C, T y G. A, C, T y G. Y la combinación y en el orden en el que se encuentran es el código de cada uno de nosotros. Quizás hasta ayer no sabían. Lo importante es que hoy día estamos empezando a entender el orden de esas cosas al punto donde ya hemos empaquetado y decimos, ok, un grupo de estos es un gen. Si yo coloco este gen entero dentro de un ADN, cambia su comportamiento. Entonces, esos empaquetados que yo menciono, ¿no? Se le llaman estos plásmidos, esas cosas circulares, y esto es el equivalente a cuando ustedes programan en su interfaz en NetBeans. Esto es el equivalente gráfico. Cada una de estas flechas es una función. Igual que tienen sus loops y hacen llamados de imprimir en pantalla o de calcular o otra cosa. Cada una de estas flechas que ven aquí es una función. Entonces le doy un ejemplo. Esto yo se lo voy a agregar a nuestra máquina, a la bacteria. Esta flecha roja, dentro de eso, se ve así. Un montón de unos y ceros, o sea, C, T y G. Pero muy complicado para yo entenderlo a simple vista. Por eso ya están empaquetados así. Esta de acá, esta flecha, lo que dice es son el empaquetado de todos los A, C, T y G que dice brilla verde en la oscuridad. Y esta es la función. Pero igual que en el software, si yo no llamo a la función, no se ejecuta, ¿verdad? Acá funciona igual. Si yo no le agrego un promotor, que es lo que está acá, nunca se ejecuta la función. Y el promotor no es una tecleada, sino es algo que la bacteria reencuentre en su ecosistema que lo activa. Y en este caso, este promotor es arabinosa, que es un tipo de azúcar. A la hora de que se encuentra con este tipo de azúcar en el ambiente natural, ejecuta la función y se prende. Entonces cada una de estas flechas es una función. Y así es como empiezan los ingenieros a programar las bacterias. Este es uno de esos. Cada quien sale con nuevas innovaciones. Y más que brillar, que haga otro tipo de funcionalidades, que produzca un químico, que produzca un plástico, entre otras cosas más. Eso yo se lo agrego a una bacteria que está libre de plásmido y que solamente tiene su ADN. Está, como decimos, competente, lo hemos preparado. Lo insertamos, hay un proceso, hay un protocolo de temperaturas que tiene que sufrir la bacteria, pobrecita, pero lo que sucede al final es que cuando se divide, lo asimila y ahora ya es parte de su propio ADN. Esta es una de las maneras más sencillas de hacer modificación genética que no afecta al ser humano, que no nos va a pasar nada, pero es un inicio para poder entender este mundo de la genética. Y ahí es donde nosotros hemos entrado para simplificar el proceso, abaratar los costos y hacer que personas como cualquiera de ustedes, yo, podamos hacer este tipo de experimentos. ¿Y eso qué impacto puede tener? Porque puedo producir energía de una manera más económica, puedo evitar consumir o tener que crear plástico cuando podemos hacer plástico de fuente orgánica. No es plástico, pero parece. Y en el mundo de la medicina se está avanzando mucho y el objetivo es cómo podemos ayudar más. ¿Quién sería mi usuario? Estos científicos locos, los que les gusta estas nuevas cosas y arrancan desde el colegio hasta más adelante. Nosotros los llamamos
los biomakers o los biohackers, porque son emprendedores o gente que le gusta esta nueva industria que está creando. Y un poco para que vean que para hacer este tipo de cosas, y cualquiera de las cosas que ustedes vayan a hacer, busquen un equipo y les presento el mío. Si bien son muchos para arrancar una empresa, es necesario porque necesito una persona que es especialista en lo que es inteligencia artificial, en todo lo que es software, ¿no? Porque él sí se ha especializado en esto. A los 16 años ya era hacker. No voy a decir las cosas que hacía ilegales en su época, pero ya está reformado, eso creo. Mi otro socio es experto en construir cosas, al punto que él quería un velero y se construyó uno. Y mi otro socio, que es el científico detrás de esto, que entiende el proceso de los protocolos, que él va a ayudar a eliminar de la necesidad de la persona de tener que conocerlos. Igual como ustedes no tienen que saber los unos y ceros detrás del software que se están construyendo, eso es lo que buscamos también. Y detrás siempre de un buen equipo vale la pena que tengan asesores. He tenido la suerte de encontrar uno que me apoye en el tema de negocio. Pascal ha sido el que ha traído eBay a Europa, y John es uno de los que ha estado moviendo la industria de la biología sintética y es PhD en biología molecular. Y ya como para cerrar, el apoyo que también he recibido de otras instituciones ha sido fundamental. Los laboratorios comunes que hay en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que no abundan aún, son como lugares de coworking pero para biotecnología. Y uno de ellos es, por ejemplo, BioCurious, donde pagas una membresía y puedes acceder a todas las cosas del laboratorio. Entonces, aquellas personas que estén interesadas, hay este tipo de opciones. Y acá a la derecha, como para compartir, nuestra empresa recibió hace poco una inversión de parte de SOS Ventures, que es un fondo internacional que invierte en empresas de tipo startups, y creó un programa especializado de aceleración llamado IndieBio, que se va a ejecutar ahora en San Francisco a inicios de marzo, y que tiene la finalidad de apoyar a todas esas empresas que están iniciándose en el tema de biotecnología. Hay un montón de aceleradoras en Estados Unidos para software, o sea, así que si tuviera que hacer software, empezaría a trabajar acá en mi empresa y tratar de presentarme a todas las incubadoras allá, porque ahí hay mucha oportunidad. Y es más, yo hice eso, o sea, yo he postulado en el pasado 3 veces a Guaira, 2 veces a Startup Chile, nunca lo he logrado. Apliqué a Y Combinator, a Techstars y nada. Y ahora sí creo que la suerte de poder caer en esta que es especializada en biotecnología. Entonces con esto quería compartirles todo lo que estoy haciendo para que vean las cosas que pueden hacer, no hay limitación, y que todo está tendiendo a ser cada vez más parecido. Si no es software, parecerse 100% software. No sé cómo estamos de tiempo, pero una última cosa. Ya una última cosa que para compartir, porque sé que ustedes una vez que terminen la universidad les puede ser interesante y hoy día hay más oportunidades que antes, y no es para hacerle cherry a nadie, pero como les comenté, estoy en Singularity University, que es una institución que su fin es de traer gente que quiera cambiar el mundo, y la trae, o sea, son gente que ya estudió su pregrado, que ya tiene tiempo metido haciendo innovaciones o trabajando en su área, y lo junta. Y esto, yo participé el año pasado, 10 semanas, ese es en el campus, en la NASA, justo ahí en Mountain View, en Silicon Valley. A la espalda de esto está el aeropuerto, y a la espalda, o sea, el aeropuerto privado, y a la espalda está Google. Y lo que buscan es juntar a esas 80 personas en un ambiente agradable. Han sido las carpetas más cómodas que he tenido en toda mi vida. Y durante estas 10 semanas, las 5 primeras se enfocan en traer expertos en diferentes materias a nivel internacional, de todas las industrias, para hacer lo último que están haciendo y entender, ok, esas son todas las tecnologías que yo tengo a la mano para poder utilizar, ¿no? Y los 3 puntos que se enfocan es cómo puedo impactar en la vida de 1 millón de personas, cómo puedo usar las tecnologías exponenciales que he mencionado, y no solamente aprenderlas, sino úsalas, y en equipo. Y lo que buscamos es resolver estos problemas. Hay problemas en educación, en salud, en comida,
que podemos hacer mucho. Las tecnologías que están ahí hay que aprender a poder identificarlas cuando están bien básicas y que se van a volver, van a cambiar, como ahora los drones, que no son nada nuevo, hoy día recién se han vuelto más económicos, hoy día pueden hacer muchas más cosas que antes. Y trabajar, meterse en el laboratorio, programar y hacer cosas. Los dos fundadores de esta organización ya traían sus aspiraciones de antes. Piero Diamandis, que hoy día está haciendo su empresa para minar asteroides, pero que se enfocó mucho en vender libros ahora, desgraciadamente. Él creó también el X-Prize, que es para incentivar las grandes innovaciones en el mundo y que ha logrado poder hacer los viajes turísticos a la atmósfera de la Tierra, entre otras cosas más. Y Ray Kurzweil, que hoy día es el líder en inteligencia artificial y maneja la división de inteligencia artificial de Google. Ellos dos son los que inician esta iniciativa que ahora ha traído un montón de gente. Y para cerrar, lo que les recomiendo es, si hay 3 libros que pueden leer, les recomiendo el primero, The Singularity is Near, de Ray Kurzweil, que es un poco pesado porque es bien técnico, tiene mucha investigación atrás y habla sobre la singularidad, que es el momento donde el hombre se conecta ya a la máquina, es decir, el momento donde el cerebro humano va a poder ser subido a la nube, no como Google Drive, pero algo parecido. Y es que en el 2040 y tantos el poder de computación va a equiparar al del ser humano, y eso utilizando las proyecciones como las que mencioné, la ley de Moore. El segundo libro, que es el de Abundance, que es de Piero Diamandis, el otro fundador, ese sí es un must, porque habla sobre cómo las tecnologías vuelven las cosas escasas en abundantes y cambian industrias completas. Y eso es algo que ustedes pueden tomar notas porque eventualmente les da una visión distinta del mundo. O sea, ya no veo las cosas igual después de ver bajo otros lentes. Y el último, que les va a servir más cuando estén trabajando en una empresa o poniendo una empresa, es que existen las empresas tradicionales y luego las empresas exponenciales. Y la diferencia entre una y la otra es que la segunda tiene características especiales que la hacen más disruptiva, más rápida para crecer, más fácil para adaptarse. Tanto cosas que hacen dentro de su empresa como hacen hacia afuera. Y empresas como Google, Amazon son ese claro ejemplo. Y he visto que en Perú hay algunas que están tratando de adoptar esto de acá. Y los niveles altos de gerencia se han dado cuenta de eso y están poniendo mucho foco. Más bien, gracias. Una de las palabras de Richard Branson, que es la que yo utilizo todos los días para mantenerme animado, es de que no hay sentido de ir a hacer un negocio a menos que pueda hacer un cambio radical en la vida de otra persona. Y con esa filosofía es con la que continúo haciendo emprendimientos. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Jaime Sotomayor su interesante disertación. Como expositor, su participación que ha tenido como expositor, ahora que es la directora de la carrera de ingeniería, la ingeniera Nadia Rodríguez, a la entrega de un presente. Le brindamos un fuerte aplauso.